Nuestro amor ciego va a destruir tu imperio. La ambición de esa mujer es más letal que su falso afecto. Cameron Wells, el director ejecutivo de la empresa, se enfrentó a su jefe, acusando a su amante con toda la lealtad de un empleado bien pagado que veía cómo se desmoronaba el imperio de su jefe. Pero no, el multimillonario solo vio las lágrimas y la fragilidad de su pequeña amante. Ella sollozó, alegando que Cameron hacía acusaciones falsas porque había rechazado sus insinuaciones. Los celos y la rabia hicieron que el jefe perdiera el control. El héroe no pudo pasar la prueba de la belleza, y el bate de béisbol se convirtió en el arma que lanzó contra Cameron. Aturdido más allá de lo creíble, algo encendió dentro de Cameron toda la furia de la lealtad profanada. Pensó en sus dos hermanos y quiso que alguien pagara por los golpes físicos que acababa de sufrir. Las luces fluorescentes zumbaban en la sala de juntas ejecutiva de Blackstone Industries, proyectando sombras intensas sobre la mesa de caoba pulida, donde $30 millones habían desaparecido silenciosamente durante 18 meses. Cameron Wells había descubierto el robo hacía 3 semanas, enterrado en informes trimestrales que no cuadraban del todo. Cifras que danzaban alrededor de la verdad como humo, dejando rastros que conducían a una sola persona. Verónica Hayes, directora financiera y la mujer que, de alguna manera, había conquistado por completo el corazón de su jefe. Harrison Blake, fundador y propietario de Blackstone Industries, estaba sentado a la cabecera de la mesa tamborileando con los dedos contra la madera. Su cabello gris acero estaba perfectamente peinado, su traje impecable, pero sus ojos tenían el brillo peligroso de un hombre cuyo mundo estaba a punto de ser desafiado. A su lado, Verónica se secaba los ojos esmeralda con un pañuelo de papel, mientras su cabello castaño rojizo caía en suaves ondas sobre sus hombros. Parecía frágil, vulnerable, exactamente la imagen que había cultivado con tanto esmero. Cameron extendió los documentos financieros sobre la mesa como si fueran pruebas en un juicio. Extractos bancarios que mostraban misteriosas transferencias a cuentas en el extranjero, informes de inversión con números falsificados, órdenes de compra de equipos que nunca llegaron. Cada trozo de papel representaba otra mentira, otra traición a la empresa que Harrison había construido desde cero. He repasado esta cifra cientos de veces, Harrison, dijo Cameron con voz firme a pesar de la tormenta que se avecinaba en su pecho. El dinero se ha ido. $30 millones se movieron sistemáticamente durante el último año y medio. Las firmas digitales coinciden con los códigos de acceso de Verónica. El tiempo coincide con el inicio de sesión de su sistema. El sollozo de Verónica cortó el aire como un cuchillo. No puedo creer que esto esté pasando, susurró con la voz quebrada. Cameron, ¿cómo pudiste hacerme esto? A nosotros. Sus ojos verdes se encontraron con los de Harrison, llenos de lágrimas que parecían brotar directamente de su corazón. Harrison apretó la mandíbula mientras miraba entre los documentos y a la mujer que amaba. Cameron había trabajado para él durante 8 años, había ayudado a convertir la empresa en el imperio multimillonario que era hoy. Pero Verónica le había dado algo que nunca antes había tenido. Alguien que lo miraba como si fuera más que su cuenta bancaria. Acusaciones son serias, dijo Cameron Harrison lentamente. Estás hablando de destruir la carrera de alguien, la vida de alguien. Más te vale estar completamente seguro de lo que dices. Cameron sintió el peso del momento oprimiéndolo. Pensó en su hija de 8 años, Zoe, dormida en casa, confiando en que su padre siempre haría lo correcto. Pensó en los cientos de empleados cuyos trabajos dependían de la estabilidad de la empresa. Pensó en los inversores que creían en la integridad de Blackstone. Estoy seguro, respondió Cameron con firmeza. La evidencia está ahí, en blanco y negro. Verónica ha estado malversando fondos sistemáticamente a través de una red de empresas fantasma. Ha estado cubriendo sus huellas ajustando los informes trimestrales antes de que lleguen a tu escritorio. Las lágrimas de Verónica fluyeron más rápido ahora, y tomó la mano de Harrison con dedos temblorosos. Está mintiendo, Harry.
Dios, no puedo creer que esté haciendo esto. Preguntó. Me sacó hace 6 meses, y cuando lo rechacé, dijo que me haría pagar. Pensé que solo estaba herido. Pero esto, señaló los papeles con impotencia. Esto es más que cruel. Ah. La mentira golpeó a Cameron como un puñetazo. Nunca le había pedido salir a Verónica. Nunca había mostrado interés en ella más allá de la cortesía profesional. Pero al ver cómo se transformaba el rostro de Harrison, se dio cuenta de que la verdad ya no importaba. Harrison quería creerle. Necesitaba creerle. Eso no es verdad, dijo Cameron, elevando ligeramente la voz. Nunca salgo, dijo Harrison en voz baja, pero su voz tenía la fuerza de un trueno. Sal de mi oficina. Sal de mi edificio. Estás despedido. Cameron miró a su jefe con incredulidad. Harrison, no estás pensando con claridad. Mira las pruebas. De verdad, míralas. No dejes que tus sentimientos te nublen el juicio. ¿Mis sentimientos? Harrison se levantó lentamente. Su figura de 1,88 metros se alzaba sobre la mesa. Entras aquí, atacas a la mujer que amo con pruebas falsas, y luego, sermonéame. Sobre sentimientos. Verónica seguía, llorando suavemente, con la cabeza enterrada en las manos. Confié en ti, Cameron. Todos. Lo hicimos. ¿Cómo pudiste ser tan vengativo? La acusación flotaba en el aire como veneno. Cameron sintió que su presentación cuidadosamente construida se desmoronaba. A su alrededor. Todas las horas que había pasado. Verificando las pruebas. Cruzando los datos. Construyendo un caso. Irrefutable. Nada de eso importaba cuando se enfrentaba al poder del amor y la manipulación. Harrison, escúchame, dijo Cameron, con la voz, tomando un deje de desesperación. Tu amor ciego va a destruir tu imperio. La ambición de esa mujer es más letal que su falso afecto. Las palabras parecieron congelar el aire de la habitación. El sollozo de Verónica cesó bruscamente y el rostro de Harrison palideció de rabia. Por un instante, nadie se movió. Nadie respiró. Entonces, la mirada de Harrison se posó en el bate de béisbol colgado en la pared, detrás de su escritorio. Un regalo de su padre, quien le había enseñado que a veces un hombre tenía que luchar por lo que era suyo. El Louisville Slugger había sido firmado por el mismísimo Babe Ruth y valía más que los coches de la mayoría. Había permanecido allí colgado durante 15 años como símbolo de la determinación y el coraje estadounidenses. Hijo de puta, susurró Harrison, con una voz apenas audible. Cameron vio el cambio en la expresión de su jefe y sintió un escalofrío que le recorrió la espalda. Este no era el hombre de negocios racional con el que había trabajado durante casi una década. Este era un hombre cuyas inseguridades más profundas habían sido azuzadas, cuya capacidad de amar había sido utilizada en su contra. Harrison, por favor, dijo Cameron, retrocediendo un paso. Solo mira los números. Es todo lo que pido. Pero Harrison ya se dirigía hacia la pared, con la mano a punto de alcanzar el bate. Verónica observaba con los ojos muy abiertos, sus lágrimas secándose misteriosamente al presenciar el poder que ejercía sobre este hombre. Este era el momento que había estado preparando, la prueba definitiva de su influencia. Harry, no lo hagas, dijo, pero su voz carecía de convicción. Quería ver hasta dónde llegaría por ella, cuánto estaba dispuesto a sacrificar. Los dedos de Harrison se cerraron alrededor del mango del bate y se volvió hacia Cameron con la mirada de un hombre que había cruzado una línea que nunca podría desviar. ¿Quieres destruir todo lo que he construido? ¿Quieres quitarme lo único bueno de la vida? Cameron retrocedió hacia la puerta, con el corazón latiéndole con fuerza. Este no eres tú, Harrison. No dejes que te convierta en algo que no eres. Cállate, gritó Harrison, levantando el bate por encima de la cabeza. Cierra la boca, mentiroso.
El primer golpe alcanzó a Cameron en el hombro, haciéndolo caer sobre la mesa de conferencias. Papeles esparcidos por el suelo como hojas caídas. La evidencia de los crímenes de Verónica se mezclaba con el caos de la violencia. Cameron intentó protegerse, levantando los brazos mientras Harrison volvía a golpearle las costillas con el bate. El dolor recorrió el cuerpo de Cameron. Pero peor que la agonía física era la traición. Este hombre había sido como un padre para él. Le había confiado las decisiones más importantes de la empresa. Ahora lo golpeaba con un bate de béisbol porque una mujer le había susurrado las mentiras correctas al oído. Harrison, para. Cameron jadeó, con sabor a sangre en la boca. Te vas a arrepentir de esto. Pero Harrison había perdido la razón, impulsado por una furia que había ido creciendo desde el momento en que Cameron entró en la habitación. Bajó el bate una y otra vez, cada golpe acentuado por los teatrales jadeos de horror de Verónica. «Oh, Dios mío, Harry, para. Lo vas a matar», gritó, pero no hizo ningún movimiento para intervenir. Esto era exactamente lo que ella quería. Cameron guardó silencio, sus crímenes enterrados bajo el peso de su desgracia. Cuando Harrison finalmente se detuvo, su pecho subía y bajaba por el esfuerzo. Cameron yacía desplomado en el suelo entre los documentos financieros esparcidos. La sangre se filtraba por su camisa rota, y su brazo izquierdo colgaba en un ángulo antinatural, pero sus ojos ardían con una furia que ningún golpe podía extinguir. «Sáquenlo de aquí», jadeó Harrison, dejando caer el bate con un ruido metálico. «Llamen a seguridad. Díganles que atacó a Verónica y que tuve que defenderla». Cameron se puso de pie con dificultad. Cada movimiento le provocaba nuevas oleadas de dolor. Pero al mirar a Verónica, vio algo que lo heló más que sus heridas. Ella sonreía. Por un instante, cuando pensó que Harrison no la miraba, su máscara se desvaneció por completo. «Esto no ha terminado», susurró Cameron, con la voz apenas audible. La sonrisa de Verónica se ensanchó. «Sí, lo ha hecho». Pero ella estaba equivocada. Mientras Cameron salía a trompicones del edificio, su mente ya estaba pensando en las dos personas que nunca lo habían defraudado, que moverían cielo y tierra para ayudarlo cuando más los necesitaba. Sus hermanos, Logan y Trevor, estaban a punto de descubrir lo que su hermano pequeño había sufrido. Y cuando lo supieran, Blackstone Industries iba a descubrir que algunas familias eran más peligrosas que cualquier corporación. El camino a casa fue una mezcla de dolor y rabia. El Toyota Camry de Cameron, un coche modesto para un hombre que ganaba 7 cifras al año y se sentía como un santuario al entrar en su casa en el tranquilo suburbio de Riverside Heights. La casa estaba a oscuras, salvo por la luz del porche que su ama de llaves siempre dejaba encendida. Y por un momento, Cameron se quedó sentado en su coche intentando procesar lo sucedido. Le habían robado $30 millones, y él era quien sangraba en un aparcamiento. El sistema en el que había creído, la meritocracia en la que había confiado, se había revelado como nada más que una ilusión. El dinero y el poder siempre protegerían a los suyos, y la verdad era solo otra mercancía que se compraba y se vendía. Pero mientras Cameron subía cojeando los escalones de entrada de su modesta casa de 3 habitaciones, sintió algo que se agitaba en el pecho que no tenía nada que ver con sus costillas rotas. Era la misma sensación que había tenido cuando la madre de Zoe murió de cáncer hacía 3 años. La de la negativa absoluta a dejar que la injusticia tuviera la última palabra. Dentro, la casa estaba en silencio, salvo por el suave zumbido del refrigerador y el tic-tac del reloj de pie en el pasillo. Cameron se dirigió a su estudio, donde había una foto enmarcada de su hija en el escritorio, junto a su portátil. Zoe sonreía en la foto. Su sonrisa entreabierta era contagiosa y pura. Creía que su padre era un héroe. Creía que el bien siempre triunfaba sobre el mal. Cameron no iba a decepcionarla. Sacó su teléfono y revisó sus contactos hasta encontrar el número que buscaba. Logan Wells contestó al segundo timbre, con la voz aturdida por el sueño. «Cam, Dios mío,
Es casi medianoche. ¿Qué pasa? Necesito que tú y Trevor vengan, dijo Cameron con voz firme a pesar del dolor que le recorría el cuerpo. Ha pasado algo y necesito a mis hermanos. Hubo una pausa al otro lado de la línea, y Cameron casi pudo oír cómo se activaban los instintos investigadores de Logan. Su hermano mayor había pasado 15 años como periodista de investigación para el Washington Herald, descubriendo la corrupción y responsabilizando a los poderosos. Si alguien podía ayudar a Cameron a gestionar esta situación, ese era Logan. Llegaremos en 20 minutos, dijo Logan sin dudarlo. Cameron colgó y se reclinó en la silla de su escritorio, permitiéndose finalmente sentir todo el peso de sus heridas. El hombro le palpitaba, las costillas le dolían con cada respiración, y su muñeca izquierda estaba definitivamente torcida, pero nada de eso importaba comparado con el fuego que le quemaba el pecho. Harrison Blake pensó había ganado. Verónica Hayes se creía intocable. Ambos estaban a punto de descubrir que habían cometido el mayor error de sus vidas cuando decidieron enemistarse con Cameron Wells. 23 minutos después, Cameron oyó el ruido de 2 coches entrando en su entrada. A través de la ventanilla, pudo ver el Honda Accord de Logan y el BMW sedán de Trevor aparcados uno al lado del otro bajo la farola. Sus hermanos estaban allí, y de repente lo imposible parecía simplemente difícil. Logan irrumpió primero por la puerta principal, con el pelo oscuro despeinado y la ropa puesta a toda prisa. A sus 34 años, era 3 años mayor que Cameron, pero podrían haber sido gemelos con sus mandíbulas marcadas y sus penetrantes ojos azules. Detrás de él venía Trevor, el mayor, de 38 años. Sus sienes canosas y su traje caro lo marcaban como el exitoso abogado corporativo en el que se había convertido. Ambos hombres se detuvieron en seco al ver el estado de Cameron. ¡Santo! Logan respiró hondo, observando la ropa rasgada, la sangre y la forma en que Cameron se apoyaba el costado izquierdo. ¿Qué demonios te pasó? Trevor ya estaba en modo abogado, sacando su teléfono. Tenemos que llevarte a un hospital y luego llamaremos a la policía. ¿Quién te hizo esto? Cameron levantó una mano para detenerlos a ambos. Siéntense. Necesito contarles una historia y cuando termine, entenderán por qué no podemos involucrar a la policía. Todavía no. Durante la siguiente hora, Cameron lo contó todo. El descubrimiento de la malversación, las pruebas que había recopilado, el enfrentamiento con Harrison y Verónica, y la paliza que siguió. Sus hermanos escuchaban con creciente asombro y rabia, haciendo preguntas directas que ayudaron a aclarar el alcance de los crímenes de Verónica. $30 millones, dijo Trevor lentamente cuando Cameron terminó. Más de 18 meses. Eso es un fraude financiero sofisticado a gran escala. Logan ya estaba tomando notas, su mente de periodista analizando rápidamente las implicaciones. ¿Y esta Verónica Hayes lleva manipulando a tu jefe cuánto tiempo? Unos 2 años, respondió Cameron. Desde que la contrataron como directora financiera, Harrison era vulnerable tras su divorcio, y ella sabía exactamente cómo explotarlo. Trevor se inclinó hacia adelante, su mente legal analizando los posibles detalles. El problema es que, sin la cooperación de Blackstone Industries, probar la malversación será casi imposible. Harrison controla la empresa, y si la está protegiendo, pueden hacer desaparecer las pruebas. Además, ya te han presentado como una empleada descontenta que hace acusaciones falsas, añadió Logan. Cualquier caso que intentes construir será visto a través de esa lente. Cameron asintió con gravedad. Y, por eso no vamos a trabajar dentro del sistema. El sistema está manipulado y todos lo sabemos. Pero Verónica cometió un error crítico. Ambos hermanos lo miraron expectantes. Ella se volvió codiciosa. Cameron continuó. El dinero que robó no está simplemente guardado en una cuenta en el extranjero. Lo ha estado invirtiendo, intentando multiplicar su robo mediante operaciones de alto riesgo. Encontré rastros del dinero fluyendo hacia plataformas de intercambio de criptomonedas,
especulación inmobiliaria y operaciones de capital privado. Los ojos de Trevor se iluminaron al comprender, lo que significa que ha creado un rastro documental que va mucho más allá de Blackstone Industries. Exactamente, dijo Cameron. Y aquí está la parte hermosa. Algunas de esas inversiones están empezando a salir mal. Ha apalancado el dinero robado de Blackstone en posiciones que están a punto de colapsar. Cuando lo hagan, se creará un efecto dominó que Harrison no podrá ignorar ni ocultar. Logan ya estaba consultando noticias financieras en su teléfono. ¿De qué tipo de cronograma estamos hablando? Cameron sonrió por primera vez desde que entró en la oficina de Harrison. Según mi análisis, ocupa puestos importantes en 3 empresas que están a punto de anunciar informes de ganancias catastróficos. El primero sale el lunes por la mañana. Era viernes por la noche. Tenían 2 días para prepararse para un terremoto financiero que justificaría a Cameron o lo destruiría por completo. Entonces, ¿cuál es el plan?, preguntó Trevor, arremangándose. Cameron miró a su hermano Logan, con su tenacidad de bulldog y sus conexiones en el mundo de los medios. Trevor, con su experiencia legal y su comprensión de la guerra corporativa. Juntos estaban a punto de librar una campaña que convertiría a Harrison Blake en un desastre desde el día que cogiera ese bate de béisbol. Haremos algo que debería haberse hecho hace mucho tiempo, dijo Cameron en voz baja. Haremos que los poderosos rindan cuentas por sus actos. Durante las siguientes 48 horas, los hermanos Wells transformaron el modesto estudio en casa de Cameron en una sala de operaciones. Logan utilizó sus contactos periodísticos para comenzar a investigar los antecedentes de Verónica, descubriendo un patrón de irregularidades financieras en sus anteriores empleadores. Trevor utilizó su red legal para identificar posibles aliados, inversores, miembros de la junta directiva y funcionarios reguladores que pudieran estar interesados en lo que habían descubierto. Mientras tanto, Cameron utilizó su profundo conocimiento de las operaciones de Blackstone para descifrar exactamente cómo funcionaba el plan de Verónica. La mujer era brillante, tuvo que admitirlo. Había creado una compleja red de empresas fantasma y cuentas en el extranjero que hacía que el dinero robado fuera casi imposible de rastrear. Pero casi imposible no era lo mismo que imposible. Y Cameron tenía algo que Verónica no esperaba: tiempo, motivación y 2 hermanos que arrasarían el mundo para proteger a su familia. Para el domingo por la noche, habían reunido un expediente que habría impresionado a los fiscales federales. Registros financieros, comunicaciones por correo electrónico, recibos de viajes y carteras de inversión, todo ello pintaba un panorama de fraude sistemático a una escala sin precedentes. Pero lo más importante, habían identificado la debilidad de Verónica. Su avaricia la había hecho vulnerable a las mismas fuerzas del mercado que creía poder controlar. El informe de ganancias de Nexus Technologies sale mañana a las 8 a.m., dijo Cameron, mirando la pantalla de su portátil. Verónica ha invertido $12 millones de Blackstone en acciones de Nexus, utilizando un apalancamiento que amplifica su exposición. Cuando las acciones se desplomen, y se desplomarán, lo perderá todo. Logan levantó la vista de su propia investigación. Y ahí es cuando atacamos. Cameron asintió. Fue entonces cuando presentamos al mundo a la verdadera Verónica Ayes. El lunes amaneció gris y lloviznoso, el tipo de clima que parecía coincidir con el ambiente en los distritos financieros de todo el país. Exactamente a las 8 de la mañana, Nexus Technologies anunció que habían descubierto graves irregularidades contables y que actualizarían las ganancias de 3 años. El precio de las acciones se desplomó de inmediato, cayendo un 70% en la primera hora de cotización. En su despacho de Blackstone Industries, Verónica Ayes observaba la pantalla de su computadora con creciente horror mientras millones de dólares se evaporaban ante sus ojos. Había estado tan segura de que Nexus se recuperaría de sus recientes problemas, tan segura de que su información privilegiada era precisa. Ahora se enfrentaba a una pérdida que sería imposible de ocultar incluso a la auditoría más superficial.
Le temblaban las manos mientras buscaba su teléfono para llamar a su corredor, desesperada por encontrar la manera de minimizar los daños. Pero antes de que pudiera marcar, su asistente llamó a su puerta. Señorita Hayes, hay unos caballeros que quieren verla. Dicen ser de la Comisión de Bolsa y Valores. A Verónica se le heló la sangre. ¿La SEC? ¿Qué quieren? No dijeron. Pero tienen credenciales y maletines. Debería enviarlos. Antes de que Verónica pudiera responder, 3 hombres con trajes oscuros entraron en su oficina, seguidos por Logan Wells con una credencial de prensa colgada bajo el cuello y con una grabadora digital en la mano. Verónica Hayes, dijo el agente principal. Soy el agente Martínez de la Comisión de Bolsa y Valores. Tenemos algunas preguntas sobre sus recientes actividades financieras. La mente de Verónica daba vueltas mientras intentaba procesar lo que estaba sucediendo. ¿Cómo se había involucrado la SEC tan rápidamente? ¿Cómo sabían de sus inversiones? ¿Y por qué había un periodista presente? No lo entiendo, dijo, esforzándose por mantener la voz firme. ¿Qué actividades financieras? El agente Martínez abrió su maletín y sacó una carpeta gruesa. Hemos recibido pruebas que sugieren que ha estado utilizando fondos de Blackstone Industries para realizar inversiones no autorizadas en valores de alto riesgo. En concreto, nos interesan sus posiciones en Nexus Technologies, Apex Pharmaceuticals y Digital Frontier Incorporated. Los nombres impactaron a Verónica como golpes. Eran sus 3 posiciones más importantes, las inversiones en las que había tenido más confianza. ¿Cómo podía alguien ajeno a su corredor saberlo? Es ridículo, dijo, pero su voz carecía de convicción. No tengo ni idea de qué está hablando. Logan dio un paso al frente, con su grabadora bien visible frente a él. Señorita Hayes, Logan Wells del Washington Herald. ¿Le importaría comentar sobre las acusaciones de que ha malversado más de $30 millones de su empleador? El mundo cuidadosamente construido de Verónica comenzó a derrumbarse a su alrededor. La investigación de la SEC, la atención de los medios, las catastróficas pérdidas en su cartera. Todo estaba sucediendo demasiado rápido, con demasiada precisión. No era una coincidencia. Estaba orquestado. Quiero hablar con Harrison Blake, dijo desesperada. Él aclarará esto. Todo esto es un malentendido. El agente Martínez consultó sus notas. El señor Blake se encuentra reunido con nuestros colegas en el centro. Ha sido muy colaborador al ayudarnos a comprender el alcance del presunto fraude. Las palabras resonaron en Verónica. Harrison estaba cooperando con la investigación. El hombre que había golpeado a Cameron Wells con un bate de béisbol para defender su honor ahora ayudaba a los agentes federales a construir un caso en su contra. La verdad era más simple y devastadora de lo que Verónica podría haber imaginado. Trevor Wells había pasado la noche del domingo llamando a todos los inversores, miembros de la junta directiva y contactos regulatorios que había cultivado durante más de 20 años como abogado corporativo. Les había presentado pruebas de fraude financiero tan convincentes y bien documentadas que no tuvieron más remedio que actuar. Mientras tanto, Logan había utilizado sus contactos en los medios para asegurarse de que la historia saliera a la luz en todas las principales publicaciones financieras simultáneamente. Para cuando Verónica estaba sentada frente a los agentes de la SEC, sus crímenes ya se comentaban en la CNBC y el sitio web del Wall Street Journal. Pero la jugada maestra provino del propio Cameron. Utilizando su acceso a los sistemas internos de Blackstone, acceso que Harrison, en su furia, olvidó revocar, Cameron compiló una auditoría exhaustiva que hizo innegable la culpabilidad de Verónica. Cuando se le presentaron pruebas de que su director financiero había robado $30 millones y perdido la mayor parte en inversiones imprudentes, ni siquiera el amor de Harrison pudo cegarlo ante la realidad. El hombre que había estado dispuesto a cometer un asalto para proteger la reputación de Verónica ahora se enfrentaba a la posibilidad de cargos penales como cómplice de fraude. Su cooperación con los investigadores federales no nació de un despertar moral. Fue pura autopreservación.
Mientras Verónica salía esposada de Blackstone Industries, Cameron Wells observaba en el vestíbulo cómo el agresor se marchaba con una mezcla de satisfacción y tristeza. Había obtenido justicia, pero el precio había sido enorme. Su relación con Harrison estaba destruida. Su carrera en Blackstone había terminado y cargaría con las cicatrices físicas y emocionales de esa paliza por el resto de su vida. Pero al salir del edificio por última vez, Cameron sintió algo que no había experimentado en años: la absoluta certeza de haber hecho lo correcto, sin importar el coste personal. 6 meses después, Cameron Wells se encontraba frente a un ventanal de piso a techo en un reluciente edificio de oficinas nuevo, contemplando la ciudad que había intentado quebrarlo. La placa con su nombre en su escritorio decía: Cameron Wells, director ejecutivo de Integrity Solutions Incorporated. Junto a ella, había una foto enmarcada de Zoe, que ahora tenía 9 años, y lucía con orgullo una camiseta que decía: Mi papá es un héroe. La empresa que había fundado con sus hermanos había crecido más rápido de lo que ninguno de ellos se había atrevido a esperar. Las habilidades de investigación de Logan y sus conexiones con los medios habían resultado invaluables para identificar fraudes corporativos, mientras que la experiencia legal de Trevor ayudó a sus clientes a sortear complejos desafíos regulatorios. Pero fue el profundo conocimiento de Cameron sobre cómo se cometían y encubrían los delitos financieros lo que convirtió a Integrity Solutions en la consultora más solicitada del país. Su primer cliente había sido la propia Blackstone Industries. Harrison Blake, quien enfrentaba posibles cargos criminales y el desplome del precio de las acciones de su empresa, se había tragado su orgullo y había contratado al hombre al que había golpeado con un bate de béisbol para que le ayudara a limpiar el desastre que Verónica había causado. La ironía no pasó desapercibida para ninguno de los involucrados. Verónica Hayes había sido sentenciada a 15 años de prisión federal tras declararse culpable de múltiples cargos de fraude electrónico, lavado de dinero y violaciones de valores. Los $30 millones que había robado eran prácticamente irrecuperables, perdidos en la caída del mercado que ella misma había provocado por su propia avaricia. Harrison Blake había evitado un proceso penal cooperando plenamente con los investigadores, pero su reputación y su empresa nunca se recuperaron. El bate de béisbol que se había utilizado para agredir a Cameron ahora se encontraba en un armario de pruebas en algún lugar, etiquetado y catalogado como prueba en un caso que se había convertido en un ejemplo clásico de cómo deben llevarse a cabo las investigaciones de fraude corporativo. Se había hecho justicia, pero Cameron todavía se despertaba algunas mañanas con un dolor fantasma en las costillas y un recordatorio de que el poder sin rendición de cuentas era la fuerza más peligrosa del mundo. Esa mañana en particular, Cameron se preparaba para una reunión con posibles inversores interesados en financiar la expansión de Integrity Solutions a los mercados internacionales. La empresa que había comenzado como un acto de venganza se había convertido en algo mucho más importante: una fuerza de transparencia y rendición de cuentas en un mundo que las necesitaba desesperadamente. Mientras Cameron se arreglaba la corbata y se preparaba para afrontar otro día construyendo algo significativo desde las cenizas de su antigua vida, pensó en la lección que algún día compartiría con Zoe cuando tuviera la edad suficiente para entender. A veces, defender lo correcto te cuesta todo lo que creías querer. Pero a cambio te da algo mucho más valioso: saber que nunca comprometiste tu integridad, sin importar cuán alto fuera el precio. El intercomunicador de su escritorio sonó suavemente. Señor Wells, sus hermanos están aquí para la reunión de las 10. Cameron sonrió y pulsó el botón de respuesta. Que pasen. Algunas familias estaban unidas por la sangre. Otras se forjaban a fuego. Los hermanos Wells habían descubierto que, al combinar ambas, se volvían imparables.